Hola amigos de Contexto. Señores, hoy martes que grabamos este programa, tenemos un martes 23, tenemos un panorama distinto, nuevo en la República Dominicana, un panorama político diferente. Hay muchas cosas que pueden cambiar de ahora en adelante. Después de este periodo de fuerte tensión, como todos sabemos, el presidente Danilo Medina habló ayer y dijo anoche que solo estaría hasta el 2020. También agregó que se necesita sangre nueva en el PLD. No sabemos a quién se referirá, si señalará algún candidato, y por supuesto también la fuerza de Leonel Fernández. Me imagino que habrá celebrado anoche esta victoria para ellos. Bueno, tenemos como invitada en esta ocasión una luchadora por la democracia dominicana, antigua miembro del PLD, diputada por muchos años, creo que fueron 14 años que estuvo Minú Tavares Mirabal en el Congreso Dominicano. Minú, bienvenida. Gracias. Un gusto volver por aquí. Claro que sí. Yo ya había llamado a Minú desde la semana pasada y ahora pues da la casualidad que vienes un día después, horas después que habla el presidente Danilo Medina. Y yo creo que deberíamos comenzar, Minú. Tú has hablado en ocasiones anteriores sobre una coalición de partidos y cómo ustedes, Acción Democrática, está trabajando dentro de una coalición para ofrecer una oferta diferente de políticos nuevos, y tú hablabas con hojas de vida más frescas, más limpias, y nosotros quisiéramos saber en este momento qué cambia para ustedes, para Acción Democrática, y qué ofertar en este momento tan específico dentro de lo que es esta precampaña electoral. Minú Tavares Mirabal, ¿qué ofrece y qué cambia? Yo creo que es muy buena la pregunta, pero antes de eso me gustaría saber cuál es su reacción ante el discurso del presidente Medina. Bueno, pero si quieres, como ustedes quieran, si contestamos esa pregunta. Tú lo administras. Vamos a hablar de eso porque es un tema obligado. Que... Tal vez contesto rápidamente la pregunta tuya en el sentido de qué estamos haciendo. Opción Democrática es el partido más joven de la República Dominicana. Fuimos reconocidos el año pasado después de una larga lucha para que reconocieran nuestros derechos y además para que se garantizara una seguridad jurídica y después hemos seguido teniendo que pelear porque el sistema controlado por el partido de gobierno ha presionado para que no se nos deje participar en igualdad de condiciones. Pero no nos vamos a dejar vencer, así que Opción Democrática ha estado siempre trabajando en la dirección de construir las alianzas, las relaciones y las propuestas necesarias para que podamos en la República Dominicana garantizar un cambio democrático o hacia la democracia, que siempre insisto en que no existe ni ha existido en la República Dominicana. Entonces estamos, en primer lugar hemos llegado a acuerdos completos con Alianza País, el partido que preside Guillermo Moreno. Incluso nos inscribimos para participar en las primarias y en un abuso de poder inconcebible para participar juntos en una coalición en las primarias, y a pesar de que la ley la de partidos nos lo prohibía a Opción Democrática, pero la ley electoral derogó ese artículo de la ley de régimen electoral, derogó ese artículo de la ley de partidos. Lo derogó de Fue hecho. derogado ese artículo. Sí, porque la ley electoral dice que los partidos nuevos pueden aliarse, coaligarse o fusionarse. Y luego en el artículo 222 dice que cualquier disposición en contrario queda derogada. Por lo tanto, ese artículo está derogado. Pero a pesar de eso, la Junta Central Electoral decidió actuar en desconocimiento de la ley y nos prohibió participar en las primarias. El propio presidente de la Junta Central Electoral había dicho al principio que esas primarias eran para los partidos grandes y como con ese criterio
a partir, ¿verdad?, de ese juicio tan antidemocrático, claro, reaccionaron y nos han tratado de impedir que participemos. Igualmente tampoco nos han dado un solo centavo de los recursos públicos que se destinan a todos los partidos. Pero no nos vamos a vencer, o sea, nosotros no somos como Medina, de que me venció el Estado. No, el Estado no nos va a vencer. El Estado lo intentará, lo seguirá intentando. Y nosotros también seguiremos intentando trabajar por la democracia, trabajar por un país en el cual haya más garantías para la seguridad ciudadana, en el cual haya un acceso a los derechos que tienen que estar garantizados, a una educación de calidad, a una salud de calidad, a que nadie tenga que llegar a un hospital y que no sea atendido de inmediato como le corresponde y no le sean entregados los medicamentos que necesita. O tiene derecho el pueblo dominicano a ser gobernado por unas élites democráticas que sean además decentes, honestas, que sean personas que estén con el compromiso de administrar todo el dinero que la República Dominicana ha sido capaz de producir en estos años de crecimiento económico y administrarlo para que vayan a beneficiar a cada uno de los dominicanos y dominicanas, desde que nacen hasta que mueren. ¿Qué dice la ley? Entonces estamos en eso y al mismo tiempo... Mi pregunta es si la coalición aún así se va a hacer para la elección. Bueno, nosotros estamos participando junto con otros 4 partidos en la conformación de una coalición para las primarias. Que lleve, no, las primarias no se puede, nos negaron. definitivamente no pueden. No, eso es para lo grande. Y como todo lo que todas las resoluciones que la Junta toma son con 2 espejos, ¿verdad? Alianza País, o sea, Opción Alianza Democrática. País, Opción Democrática, PRCD, Dominicanos por el Cambio y Frente Amplio. Todos los que participaron Opción el domingo, Democrática. son 6. Hemos estado trabajando desde hace algunos meses en la construcción de propuestas de candidaturas unitarias en todo el territorio de la República Dominicana. ¿Y no tiene nombre todavía? No le hemos puesto nombre todavía. Y en algunos casos estamos de acuerdo en todo y en otros casos probablemente. Las coaliciones han tenido mucho éxito en otros países del mundo. Las coaliciones no. De acuerdo con la Junta Central Electoral, las coaliciones en la República Dominicana no existen. Son lo mismo que las alianzas. Y ellos decidieron interpretar la ley de esa manera para no permitir las coaliciones. Cuando un partido es nuevo, Minú, a pesar ¿no de que le la ley corresponde parte del presupuesto electoral? Cuando el partido es nuevo, que tú dices que no han recibido... Bueno, la ley de partidos no contempló esos recursos para los partidos nuevos, pero la Junta Central Electoral pudo haberlo resuelto en el sentido de garantizar los derechos que tenemos. ¿Qué se ha hecho en otros casos? No existen otros casos, y eso lo pusieron ahí, yo creo, en gran medida. Varias gente me han dicho, ese artículo es contra Opción Democrática, el de que no se pueden aliar, y luego también que no... Es decir, la ley lo que no hizo fue contemplar cómo, pero ellos tenían una tradición. Antes de seguir entonces con todo lo que ustedes están haciendo como Acción Democrática, lo que te pregunta Julio. Acción Democrática de Venezuela. Es una opción. El partido con Andrés Pérez. Sí. Acción Democrática. El socio del PRD aquí. Que por cierto, yo no sé por qué no ponen ese fondo con PLD, PRD, PRM. Quítenlo ese fondo, pónganlo el de ella. Qué bueno. Claro. Sí, porque no estamos hablando o de Alianza País. Por lo menos que no siempre, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, Minú, antes de seguir, eso que te preguntaba Julio, ¿cómo evalúas el discurso del presidente ayer que ha tenido tantas reacciones? Bueno, yo creo que ese discurso es un discurso que sigue la línea de ganar tiempo. Me parece de ganar tiempo. Si tú crees que aún así puede haber una reforma constitucional. Yo creo que sí. Es que se está hablando de para una habilitarlo reforma. A él para ir. Yo creo que eso es lo que se pretende. Pero para o sea, el 20. yo creo, fíjate,
evidentemente las presiones que se manifestaron desde hace tiempo y que se pueden apreciar en las encuestas y le hicieron imposible a Medina a cerrar los amarres que venían haciendo en el Congreso y no consiguió los votos. Claro, eso es claro, porque si los hubiera conseguido... Que las presiones no había los votos. Pero la presión del pueblo dominicano, yo creo que quedó clara que no había condiciones para volver a repetir las mismas inconductas del 2015 que yo denuncié cuando era diputada y que lo vivía ahí. Esa actitud depredadora de la institución del Congreso Nacional. No lo lograron esta vez. ¿Tú te diste cuenta, y no me contesta esta pregunta ahora, tú te diste cuenta de corrupción, por ejemplo, para proyectos como Punta Catalina? No, yo lo denuncié. O sea que tú fuiste consciente, lo hablaste delante de los diputados, lo denunciaste. Yo lo denuncié en la Cámara, lo denuncié en los medios de comunicación. La primera persona que denunció eso fui yo. O sea que tú lo viste, lo denunciaste, todos esos actos de corrupción, de soborno, de sobrevaluación de esos proyectos. Por supuesto. O sea, y lo repito porque es algo entonces público. Mira, el 18 de noviembre del 2014, yo dije en un programa de televisión lo que estaba ocurriendo con el contrato de Punta Catalina. Lo denuncié y dije que Punta Catalina iba a ser el escándalo de corrupción más grande que había vivido la República Dominicana, que iba a ser la Sunland y los tucanos multiplicados de este gobierno. ¿Y entonces los otros diputados qué dijeron? Nada, sí. Después lo denuncié también cuando se estaba negociando un préstamo, 2 préstamos por 656 con los bancos europeos que finalmente solamente se desembolsaron 300 millones y lo pararon precisamente por los escándalos, porque ahí salieron a la luz los escándalos. Los de Brasil. Y en ese momento, cuando yo hice esa denuncia en el Congreso, lo que estaban diciendo era que esos préstamos estaban negociándose a unas tasas tan altas, tan onerosas para la República Dominicana, porque de ahí se pensaba sacar el dinero para la reelección, no solamente de Danilo, sino también de los propios legisladores, y que así era como se iba a hacer. Y se estaban ofreciendo $200 millones. O sea, ¿a quién? A los legisladores, de ahí estaban, de esos dineros estaban 200 millones para ese tema de la reelección. Y yo lo denuncié. Y 200 millones. 200 millones. O sea, cuando yo lo denuncié, el señor Bichara me insultó. Y yo le contesté que él tenía 200 millones de razones para defender mejor a su jefe. Eso salió en la prensa nacional. Eso fue un escándalo que, por supuesto, después cuando salió a la luz, lo que hizo fue darme la razón a lo que yo había venido diciendo. Estamos hablando del 2014. Y yo era parte de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. O sea que tú estabas dentro de la Comisión de Energía. Exactamente. Antes, no tenemos que ir a la pausa, yo lo viví bien de cerca. Gustaría, volveremos sobre este tema, pero me gustaría en el próximo segmento que tú me aclararas por qué dices que es una forma, a tu juicio, de ganar tiempo que tiene el presidente Danilo Medina, y que tú dices que, creo que dijiste, me lo aclaras en el próximo, que piensa todavía haber una reforma, pero para el 20, no entendí. Volvemos después de la pausa. Bien, amigos, continuamos esta entrevista y conversación con Minú Tavares Mirabal, dirigente del Partido Opción Democrática, sobre su valoración de la coyuntura política y sobre los posibles pactos electorales que partidos alternativos y progresistas en los cuales está participando
su partido, estarían negociando para las elecciones tanto municipales como congresuales y presidenciales, ¿no? Tú hablabas de tu experiencia antes de salir del PLD y como diputada. Como diputada, y saliste en el 2016 de la Cámara. Y de que tú habías denunciado con mucha vehemencia, porque a veces la gente olvida muy pronto en este país, aspectos que tú consideraste en aquel momento lesivos y muy malos para el país, porque pervertía el proceso de contratación de esa planta. Hoy en día la cosa fue sacada por la Procuraduría del expediente de Odebrecht que se presentó diciendo que no había prueba. Al principio estaba, después no. Y ahora sale con la investigación que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y aquí representado por Alicia Ortega. Sale que sí, que por lo menos habían 39.7, creo que eran millones, que fueron repartidos a cuentas específicas con seudónimos. Algunos de esos seudónimos han salido. Y se dice que 3. tienen otros 7. No sé si será verdad. En los corrillos políticos 7 otros. Son 14 nombres. Que hay otros 7 nombres, los se dice. Los codenomes, que es el seudónimo. Seudónimos, alias. En portugués. Exacto. Entonces, yo creo que eso puede tener muchas consecuencias en el futuro. ¿Tú no piensas? Yo estoy segura. En el 2015, cuando se produjo la modificación de la Constitución para satisfacer las ambiciones y beneficiar a Medina y a su grupo político y familiar, yo dije en el Congreso que era hasta un día, que esa impunidad iba a durar hasta un día. Entonces, y eso a mí no me quedan dudas. Lo que estaban tratando también de hacer ahora con la reforma constitucional para volver a beneficiar a Medina, a su grupo y a su familia, lo que estaban tratando de hacer era, entre otras cosas, evitar que haya un cambio de gobierno, que puedan salir a la luz investigaciones que van a salir, no importa quién venga, porque así como salieron las de Odebrecht. ¿Tú crees que salen a la luz porque es un problema internacional, que si hubiese sido local solamente no hubieran salido? Sí, o sea, yo lo denuncié, que se hizo un juicio en la Suprema Corte de Justicia, se llevó una instancia que llegó hasta la Suprema contra la licitación, y eso fue un escándalo ya en la misma licitación, y sin embargo no se hizo ninguna investigación. O sea que está detrás. Por eso yo digo que ese discurso de ayer de Medina no despierta ninguna confianza. Ninguna. ¿Por qué? Ahí nada queda claro. Él insinuó que no va. Terminó el discurso diciendo que su vocación de servir al país va a seguir a través de las más altas responsabilidades o desde donde sea. Esa fue la penúltima frase de ese discurso antes de despedirse. Pero dijo que iba hasta el 20. Bueno, que iba a terminar, que en el 20 se retiraba. Exactamente. Pero al mismo tiempo no se refirió a la reforma a la Constitución. ¿Y por qué había crispación en este país? Sí, ¿Por qué estaban todas estas aguas turbulentas moviéndose y preocupando a todos los sectores económicos, políticos, sociales, religiosos de este país? ¿Por qué? Porque había una disposición y una actitud de producir la reforma constitucional para que él volviera. Por eso no salió del aire. Eso no salió del aire. No fue como que la gente empezó a decir él se va a reelegir. No. Estaban sus funcionarios accionando. Todavía el viernes de la semana pasada salió la información de que el ministro de Obras Públicas estaba ahí en el Congreso. Sus voceros estaban diciendo
todo el tiempo que ya tenían los votos. Sin embargo, él dijo que los voceros, él lo que lo mandó a decir fue que no iba. Claro, pero nunca desmintió a los otros voceros, porque Peralta también era vocero de eso, o Gonzalo Castillo era vocero de eso. A pesar de que él dijo en el discurso de ayer de que a 3 personas, sí, entre ellos Felucho, Peralta y Gonzalo, y Montalvo. Probablemente Montalvo y Felucho dijeron eso en alguna ocasión, muy leve, poco destacado, y personas vinculadas a Montalvo, como es el ministro de Economía, Isidoro Santana, también lo afirmó, y el mismo ministro de Energía y Minas. Pero Peralta nunca lo dijo, creo. No. Bueno, ahí hay gente a la que él le quiere tirar su soga para que se salven. Entonces, pero la sensación con que uno se queda es de que ahí hay gato encerrado. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál era la intención del señor Medina? ¿Cuál era? Era reelegirse. En segundo lugar, si no podía, era quedar habilitado mediante la eliminación del transitorio 20 de la Constitución. Entonces, ¿qué es mi lectura? Que él está tratando de descomprimir un poco. Que lo logró. Lo logró. Entonces ahí salieron de una vez los seguidores de dentro del PLD, de Leonel, apoyándolo y nombrándolo casi prócer de la patria, y salieron otros muchos diciendo, él logró en ese sentido ese objetivo. Ahora, ¿a quién le sorprendería que mañana vayan a introducir otra vez la reforma constitucional? A nadie le sorprendería. ¿Por qué? Ya el tiempo no le da. No, claro que le da. ¿Cómo que no le da? No, pero ya la primaria, la inscripción de candidaturas presidenciales para la primaria es el día 22. Está bien. Óyeme, la legislatura termina el viernes. ¿Se puede llamar una legislatura extraordinaria? Si aprueban una ley de convocatoria, eso no tiene legislatura. En la Asamblea Revisora tiene 15 días máximo. No, tiene 15 días máximos para reunirse. Sí. Y entonces hasta el 16. ¿Hasta qué 16? 16 de agosto que se inicia la segunda legislatura. Es que la Asamblea Revisora no está ligada a las legislaturas. La Asamblea Revisora es una convocatoria especial que busca, que reúne los senadores y los diputados para conocer la reforma a la Constitución. Entonces, eso no tiene legislatura. Si la convocan esta semana, puede durar hasta donde dure, o puede durar hasta el 2 días, como en el 94, cuando la cambiaron. Sí. En la crisis, o puede durar un año, que no va a durar, pues no tiene sentido, o puede durar 2 meses como duró para el 2015. Ahora, pero yo me estoy refiriendo evidentemente a la reforma que andan circulando, ellos mismos lo pusieron a circular. Eso es lo que te iba a decir desde antes. A la reforma para habilitarlo. Para el 24. Para supuestamente con otras propuestas de reforma que se supone que realmente son importantes. No solamente son importantes, la son independencia del Ministerio Público, por ejemplo. Como la independencia del Ministerio Público, como la unificación de las elecciones, que se habla mucho de que el PRM dice que es sumamente importante. ¿Por qué es tan importante para el PRM esta unificación de las elecciones? Bueno, mira, eso se aprobó en el 2016 sin mi voto. Porque se entendía en el 2009, en el 2009, fue en el 2009, que fue en la Constitución de 2010, donde se hizo y se puso para ser aplicado en el 2020, porque se sabía todas las dificultades que conllevaba. Entonces, porque yo entendía que las elecciones deberían seguir separadas cada 2 años. Eso es lo correcto, eso era el mejor, digamos, la mejor opción para esto, pero separarla con 3 meses de distancia en medio de una campaña electoral presidencial que arrasan con todo en este país, donde las reglas son absolutamente utilizadas
simplemente para mencionarlas, no para cumplirlas. Entonces, no tenía ningún sentido, iba a ser un problema y ahora se ve. Entonces, claro, los partidos, todo el mundo siente, todos esos partidos, que esa elección en febrero, el 16 de febrero sería donde van a escogerse síndicos y directores municipales, va a afectar entonces el resultado de las elecciones de mayo y puede afectarlo de manera muy negativa a los partidos de oposición. Esa es la lectura que le dan, porque el gobierno va a meter todos los recursos que tenga para lograr, mediante utilización de los recursos de todos nosotros, imponer sus candidatos. Y además ya sabemos que aquí nunca ha habido elecciones libres y limpias. Y si eso pasa, entonces esto es inmediatamente. Entonces después eso beneficia al partido en el gobierno. Esa es la idea, y después detrás de eso también está el argumento de que la Junta no va a poder organizar esos procesos, primero las primarias, después en febrero. O sea, mira, la locura es tan grande que el 16 de febrero son las elecciones y el 17 de febrero es el plazo de 90 días para depositar las alianzas para mayo. Sí. Sin que estén probablemente los resultados listos de la elección del día anterior. O sea, es una verdadera locura. Podría ser antes. Entonces, no puede ser antes, ese es el plazo, porque el plazo está en la ley. Y la ley es muy mala, pero ninguno de ellos... Solo ese día se pueden depositar. Ese es el día, son 90 días. ¿Y si te rompe una pierna o algo así? Bueno, ese es el día, ese es el plazo, y los plazos son fatales, digamos, aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con ese argumento, que mucha gente le parece lógico, porque realmente, digamos, es un problema cuyas consecuencias no se pueden todavía ni siquiera apreciar, negativas, y hablo de consecuencias negativas. Entonces eso quiere decir que podrían conseguir, y como ya hay menos tensión, podrían conseguir apoyo. Pero ya sería habilitar al presidente Medina para el 24. No, habilitarlo para que vuelva a ser, porque lo que la Constitución dice, que dice, lo afecta efectivamente a él solamente, porque Leonel también se quiere reelegir. O sea, las ambiciones reeleccionistas también están presentes. Pero todo aquel, y también Hipólito, y todo aquel que haya sido presidente a partir de la reforma, pues tú no puedes hacerlo hacia atrás. Exactamente. Retroactivo. Sí, pero esa fue una propuesta suya que la presentó Reinaldo. Claro que sí, fue él. Entonces, en aquel momento, para garantizar que le creyeran. Sí. Y ahora Medina habla con la intención de que le crean en un discurso en el cual no queda nada claro. Bueno, quedan claras algunas cosas. Ese discurso empezó, digamos, como con tambores de guerra. Empezó con una confrontación que hay que leer bien. El escenario cambia. Lo que yo entiendo que no puede cambiar es la actitud, el trabajo de quienes estamos en la oposición. O sea, no es verdad que podemos venir a dormirnos ahora diciendo el pueblo derrotó la reelección, porque no es verdad. O sea, no es verdad, no es una verdad tan simple como esa. Ellos están accionando, siguen y seguirán accionando en la dirección de garantizarse la impunidad, en la dirección de garantizarse, mantenerse en el poder. Justamente hablando de impunidad. Por los medios que sea. Justamente hablando, sí, pero déjame preguntarle esto, justamente hablando de impunidad, uno de los puntos que tanto se ha mencionado dentro de esa posible reforma de la Constitución sería
bueno, independizar, vamos a decir, si pudiéramos llamarlo así, el Ministerio Público. Por ejemplo, sacar al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura. Exacto. Y muchos otros cambios muy importantes que tienen que hacerse para que realmente el Ministerio Público, el Poder Legislativo... Una caja de Pandora, tú no puedes abrir eso ahora. Pues precisamente esa es mi pregunta. Yo creo que eso hay que esperar que pase. No, pero no es tan difícil. No, pero una reforma constitucional, o sea, que se haga sin tocar eso. Sin presión. ¿De qué serviría? No. Es que eso hay que hacerlo. Si se hace una reforma, eso es necesario hacerlo. Porque si no, que lo no que la hemos hagan. dicho es que no es posible en este momento. Entonces mejor o sea, que no hay ahora. condiciones y sobre todo lo más inaceptable es que se utilicen esos argumentos simplemente para garantizar mantener el beneficio de una constitución que le permita a quien está en el poder, o sea, que seguirse aprovechando. A todas luces es mejor no tocar la constitución en este momento. Yo creo que en este momento no, no, de ninguna manera sería... Ni siquiera para unificar las elecciones. No. Porque no podemos tocarla para una cosa y para otra no. Es que no la van a tocar para una cosa o para otra, no, esa no es una posibilidad. O sea, van a tocarla para tratar de habilitar al presidente. Volvemos a lo mismo entonces. Para eso es que la van a tocar. Y después de eso, lo demás es el buen pretexto, es el caramelo. Lo demás es el caramelo que están utilizando para lograr ese objetivo principal. Porque nadie me va a decir a mí que cree que el señor Medina, que ha mantenido a Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República, a pesar de todo lo que ha ocurrido alrededor de Odebrecht, y de Punta Catalina, y de todo este escándalo, y de firmar un contrato otra vez, con Odebrecht, para garantizarle también impunidad a Odebrecht, le preocupa la justicia de este país y le preocupa la independencia del Poder Judicial. Nadie va a creer eso en este país, porque todos sabemos que no es cierto. Entonces, por decir solo una cosa, tampoco le interesa la justicia a alguien que manejó el proceso de la conformación, del último proceso de la conformación de las altas cortes. O sea, lo vimos ahí. ¿A quién han puesto al frente de la Suprema Corte de Justicia? A un político que les responde a sus intereses. No, ¿qué carrera? Nunca. ¿A dónde? O sea, nunca ha sido juez. O sea, es un político y es un puesto que se le entregó como político. Entonces, si queremos realmente y tenemos compromiso con una independencia del Poder Judicial, habría que empezar por eliminar precisamente esas prerrogativas y que solamente puedan ser miembros de las altas cortes quienes vienen de la carrera judicial. Eso es absolutamente elemental. Y lo mismo pasa con el Ministerio Público. O sea, que solo se puedan escoger de entre esos que han hecho una carrera judicial. Y ahí tú estarías fortaleciendo la justicia. Tú estarías dándole la independencia que la Constitución dice que debe tener. Si eso se hiciera de esa manera, entonces podríamos empezar a construir ese fin de la impunidad que hemos estado reclamando en el país. Miles y miles de personas. ¿Y hubo alguna respuesta del gobierno? Tenemos entonces que exigir como ciudadanos que si se toca la Constitución incluya por lo menos este punto. Vámonos a la pausa, Minú. Volvemos. Bien, amigos, continuamos este programa sobre la situación en la coyuntura política, conversando con Minú Tavares Mirabal, dirigente del Partido Opción Democrática, el cual está en un proceso de conformación de una alianza o un bloque de
tipo progresista con otras organizaciones nacionales. Minu, tú hablabas de la reforma de la Constitución y aquí en el entretiempo decíamos que lo más aconsejable es no tocar la Constitución ahora, sino hacerlo hay reformas pendientes, hay cosas que hay que reformar en la Constitución, como la definición de matrimonio que hay en la Constitución, que es terrible, el asunto de despolitizar el Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público, entre otros. Pero evidentemente en una coyuntura tan tensa como la que estamos viviendo y estamos probablemente saliendo después del desistimiento que expresó ayer el presidente Danilo Medina, lo más aconsejable ahora es no tocar ese aspecto y dejar que después de las elecciones y cuando se instale el nuevo gobierno, en una mesa de diálogo y de concertación se lleguen a esos consensos. ¿No te parece? Bueno, eso es lo que venía diciendo. O sea, las constituciones son contratos sociales que representan los intereses que actúan en una sociedad en un momento determinado. El tema es que aquí la Constitución se ha reformado 39 veces y cerca de 30 de esas modificaciones han estado relacionadas con el tema de la reelección. Y lo que hay que decir, y no esta sería la 40, lo que hay que decir ahora es que si se modificara, si se introdujera, para lo que hay que estar pendiente, si se introdujera esa reforma constitucional, se estaría también haciendo para los mismos fines. Sí. Porque al final, por lo que lo estarían haciendo, es para habilitar a Medina para que pueda volver a intentar reelegirse, aunque no sea y no lo pueda hacer en este próximo periodo. Eso es lo que a mí me parece. Y para eso tenemos que prepararnos, porque no es verdad. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que contiene la Constitución actual de 2 periodos presidenciales y nunca más? Yo estoy de acuerdo con esa, digamos, provisión. Sí, me parece que es lo más sensato, digamos, lo que sería lo más beneficioso para la República Dominicana. Lo que ayudaría ese nunca más, después de 2 periodos, a permitir que aquí se empiecen a construir alternativas, nuevos liderazgos, porque aquí lo que tenemos es una especie de dirigentes, porque no son líderes, que pretenden mantenerse vigentes hasta el final. Todo el que ha gobernado es reeleccionista. No conocemos uno solo que no lo sea en la República Dominicana. ¿Quién? Todo el que ha gobernado. Jorge Blanco no lo fue. ¿Que no lo fue? Ni Peña Gómez. Peña Gómez no podía. No, está bien, pero eran posiciones. Pero era antirreeleccionista porque no gobernó. Y el propio Danilo también era antirreeleccionista. Pero después que gobernó se quiso quedar. O sea, eso es. Que han gobernado muy poco. Como cuando le dé poder. Pasa cuando precisamente. La gente miente. Bueno, pero Minu, un punto que a mí particularmente me interesa mucho, ya que tenemos una diputada de 14 años aquí en el programa es... 14 años como diputada. Como diputada, no, ¿verdad? Bueno, ¿verdad, Minu? Que vuelvas a los 15 no estaría mal también. Nadie me lo creería. Resultaría tan increíble como lo que intentó decir el señor Medina anoche. Bueno, en fin, Minu. Se habla mucho y tiene que ver mucho con la credibilidad en la política y en los políticos. El hecho de que nuestros congresistas, tú misma acabas de decir que se repartieron $200 millones fue en un momento dado para las reelecciones. Se ofreció para repartirlo. Entonces mi pregunta es, para llegar a un puesto electivo como diputada, en el caso tuyo, primero, ¿es necesario invertir tanto dinero? Segundo, el que invierte tanto dinero, ¿por qué lo hace? ¿Lo va a sacar? Tercero, ¿cuál debe ser la posición de nosotros como electores ante una realidad que pasa cada 4 años? Incluso se ha dicho en muchos casos de corrupción, no es que no fue para mí, fue para la campaña. Entonces, ¿qué democracia es la que estamos viviendo? ¿Qué debemos nosotros esperar de los políticos? ¿Y qué
decisión tomar a la hora de dar nuestro voto? Bueno, ahí hay como 7 preguntas. Sí. Entonces, Sí. vamos a ver si... Mira, el problema, desde mi punto de vista, es que aquí no hay democracia. O sea, el sistema que tenemos, el sistema electoral, y está organizado precisamente para impedir que haya alternativas en la República Dominicana. Y ahora eso se ha hecho, se ha llevado a las leyes. Es decir, no hay nada más antidemocrático que esa ley de partidos. Y también pero que esa ley ahí cuando se electoral. estaba trabajando la ley. No, yo trabajé 14 años en esa ley de partidos. Hicimos un informe con una ley de partidos que pretendía que pretendía avances democráticos importantes y se terminó. ¿Por qué no se logró? Bueno, porque los partidos se pusieron de acuerdo, el PLD, el danilismo directamente, en este caso, con el PRM, y se pusieron de acuerdo para aprobar esa barbaridad de ley. Por eso ahora, en este momento, cualquier acuerdo político para el año que viene pasa también por el compromiso de modificar esas 2 leyes. Otra vez, después que estuvo en el Congreso. No, es que eso no se aprobó, lo que se discutió en el Congreso nunca. Esa es una ley que la diseñaron ahí en el Palacio de la Presidencia. Fueron 14 años que estuvo la No última vez. más, pero no importa. Hubo una Óyeme, versión lo que la mandó la Junta. Sí, y esa versión se hizo, se trabajó. Yo formé parte de una comisión que presentó el informe. Y no ese se tomó en informe consideración. ni siquiera se puso en agenda. Pero tú eras parte de una comisión que no se tomó en cuenta. Entonces, ¿cómo se trabajan las cosas dentro de la Cámara? La presidencia lo pone cuando le da la gana. Exactamente. La presidencia del Congreso, es decir, de la Cámara de Diputados del Senado, pone los temas. O no los pone. Entonces, ¿para cuando qué él sirven quiera. los diputados entonces? Bueno, sirven para mucho. Resulta ser que el Congreso, con todo, y con todo lo malo que pueda hacer, ese mismo Congreso siempre será mejor que no tener Congreso. No, eso es obvio. Porque entonces estaríamos ahí, Claro, sí estaríamos ya hablando con una falta de democracia otra cosa, total, ¿verdad? claro. No, una dictadura. Entonces no, el Congreso, lo que pasa es que hay que cambiar la composición de ese Congreso. Lo que no sirve es que sigamos reproduciendo congresos en los cuales se crean mayorías como esas mediante fraude electoral, porque, insisto, ahí ningún senador ni ningún diputado sabe cuántos votos sacó en las elecciones del 2016. ¿Hubo fraude electoral, tú dices? Mucho fraude electoral. Hubo fraude electoral desde antes y del momento. ¿Y entonces qué seguridad tenemos? O sea, que no va a no hay haberlo? fraude. No va a O sea, haberlo ahora, en las elecciones de 2020. Entonces, si tú dices que lo hubo hace 4 años. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que trabajar. O sea, aquí la responsabilidad de todos los partidos que vamos a participar de oposición en esas elecciones es conformar un ejército electoral para defender el voto. La soberanía del voto popular que no se respeta en las mesas electorales. Ahí lo que se da es una asociación de malhechores en cada mesa electoral, a donde si tú no tienes un delegado, se recogen tu voto y se los reparten entre los que están ahí con el apoyo de los miembros de la mesa. Si la coalición de ustedes no tiene delegado, no se cuentan. No lo cuentan. O sea, nosotros teníamos, van a ser como 17,000 ahora. En las elecciones pasadas fueron 16,400. Nosotros logramos tener delegados en un poquito más de 2,000 mesas. Y solo sacamos votos en esas mesas. Solamente. En las otras, como no teníamos delegados, qué casualidad, no ¿verdad? sacamos votos. Wow. Entonces, increíble. Eso no es posible. Pero eso no pasó a nosotros, pero le pasó a Alianza País y le pasó a otros. Y ahora con el voto también. electrónico, ¿qué crees? No, electrónico no, es automático. Que no es El voto automatizado. Sí, ¿Cómo va? porque tú le das Mira, a una pantalla, te saca el voto y tú lo echas en la urna. En vez de marcar el tarjetón. Exacto. Yo estoy de acuerdo con el voto automatizado, con el voto electrónico. Es cierto que tiene riesgos, Sí. pero desde mi punto de hackeo vista, y eso. tienes riesgos de hackeo,
desde mi punto de vista, los riesgos que tiene son menos graves para el país, para la sociedad dominicana, que lo que está ocurriendo actualmente con el conteo de los votos. Porque esa cultura del fraude, esa cultura del robo, del irrespeto a lo que el ciudadano va y vota, aún con los de la compra de votos en la misma entrada de los colegios electorales de manera impune. Pero ¿cómo se hace esa compra? ¿Cómo se sabe que realmente votó? Te ofrecen, toma 1,000 pesos. ¿Cómo lo saben? Pero salieron videos de esos momentos en las elecciones pasadas. Entonces, es esa conducta, esa práctica corrupta que se da en todo el territorio nacional, en esas 17,000 mesas, es una conducta que se reproduce en toda la sociedad. Y si ese voto automatizado sirve para eliminar eso, ya será un aspecto positivo que habrá que celebrar. Porque garantía de que se cuenten los votos y que se respete esa voluntad popular no hay ninguna. Así que hay que, entiendo, apostar por ese voto automatizado, estableciendo, por supuesto, los mecanismos de control, todo lo que sea posible para que se sepa, que se conozca cuál es el programa, cómo se hace, cómo se aplica, para que, por ejemplo, mientras se vota, los aparatos que se utilizan, las computadoras y todo eso, estén desconectados del internet, que solo se conecten cuando empieza y que solo se conecten cuando se envía el reporte. Sí. Y sobre todo, que se haga lo que debe hacerse. En este momento hay las posibilidades sin ningún gran costo. Bastaría con que la Junta Central Electoral compre 17,000 celulares y los pies donde ponerlo para que televise, para que cada una de las el conteo de cada una de las mesas electorales, porque eso, el escrutinio público también es indispensable en la República Dominicana, y ahora se puede transmitir y se puede ¿por qué razón tiene que ser secreta la votación y este secretismo para votar? Y tiene que ser pública la votación y entonces este secretismo para contar los votos. Claro, el conteo es lo que debería ser público. Y eso es lo que debió haberse incluido en la ley de partidos. Y era un acuerdo con, por ejemplo, el PRM, que ellos simplemente echaron por la borda cuando decidieron hacerse cómplices con el danilismo para aprobar una ley que creían que les iba a beneficiar y que finalmente... ¿No se aprobó eso de firmar el conteo de votos? No se aprobó. Aunque se podría hacer administrativamente. Claro. Bueno, lo de los celulares y lo de transmitirlo, la Junta podría hacerlo. No tiene que estar Ojalá por que ley. tuviéramos una Junta que decidiera en algún momento aplicar la ley, extender, como dice y como la habilita la propia Constitución, reglamentar en la dirección democrática, en la dirección positiva, esa ley tan dañina. Minú, se nos acabó el tiempo. Yo creo que más adelante vamos a volver contigo a ver cómo han avanzado estos partidos, esta coalición de partidos como alternativa a estas próximas elecciones. Y me gustaría también que ampliaras un poco más en los puntos que nos faltan como país para hacer una verdadera democracia a lo que tú te has referido. Gracias por estar aquí con nosotros en un día tan importante como hoy, donde, bueno, hoy martes, que la tensión política se ha distendido y vamos a ver qué pasa. Son muchas las cosas que pueden pasar a partir de ahora. Hasta la próxima, amigos.